Seguimos con economía y desarrollo conversando con Jaime Pinto Ottavini. Es un especialista, decía al principio, de negociación internacional, política monetaria, bancos centrales, etcétera, etcétera. Nos estaba contando acerca de el contenido o los contenidos de su libro. Así que seguimos escuchando. Jaime, adelante, por favor. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué temas abordas en tu libro? Y cuáles son las novedades más destacables de de esa obra literaria. El audio, Jaime, por favor. Tu audio. Gracias Alejandro. En realidad, digamos, no sé si es una obra literaria, es una obra en la cual he puesto mucho cariño y afecto porque buena parte la escribí hacia finales del siglo pasado y la he vuelto a actualizar. Entonces es una historia en la que relato anécdotas y cosas, un poco cómo fue el proceso de formación de todo este equipo de gente joven que estaba, digamos, trabajando con mucho patriotismo y muy comprometida bajo el liderazgo de Jorge Camet, que fue el ministro. Yo trabajé con Carlos Boloña, pero después con Jorge Camet 6 años integrando el equipo negociador, ¿no? Entonces, digamos, la negociación con las multilaterales tenía una dinámica propia y en realidad era mucho más estricta. Era muy rígida porque tienen unas reglas. Tú no puedes pedir préstamo a las multilaterales si no les has cancelado las deudas pasadas. Entonces, el Perú recibió un crédito puente del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Japón, con el cual nos pusimos al día con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Entonces, al ponernos al día, eso abrió un poco las compuertas para que nos presten dinero. Pero el tema que más relata mi libro, en realidad, que es la parte un poco más, digamos, creativa, más, había que hacer el camino para negociar con los bancos, ¿no? Y ahí, digamos, al final, luego de 2 o 3 años de negociaciones, concluimos con lo que se denominó entonces un plan Brady, que era un acuerdo con los bancos, en virtud del cual los bancos nos daban un descuento sobre las deudas pasadas, básicamente. Pero fue un proyecto, digamos, fueron esos 3 o 4 años muy interesantes. Pero lo interesante, que lo que relato también, tiene un capítulo que se llama La recompra silenciosa de la deuda, de nuestra propia deuda. ¿Qué cosa hizo el Perú? Así como, digamos, nosotros íbamos todos los meses a Nueva York a reunirnos con el comité asesor de bancos que presidía Citibank. Y los bancos, digamos, son muy protocolares, tenían todo, y habían negociado Plan Brady con otros países y el Perú era de los últimos que faltaba negociar la banca comercial. Entonces era un ritual, llegábamos a Nueva York, nos reuníamos en las oficinas de nuestros abogados y después en la tarde o el día siguiente íbamos a las oficinas de Citibank y nos reuníamos con todos. Lo que querían los bancos era que empezáramos a pagar intereses. Y nosotros, digamos, en los 90 el presupuesto no daba para pagar intereses, pero había un dinero que estaba en las cuentas del Banco Central de Reserva, que no era dinero del Banco Central de Reserva, sino era del Ejecutivo, que se llamaba unas cuentas intangibles. Entonces, ideamos un sistema por el cual usamos esa plata que estaba en el Banco Central de Reserva depositada en unas cuentas para contratar, para que a través del Banco de la Nación, contratar a Swiss Bank Corporation, que es una prestigiosa institución financiera internacional, para que ellos empezaran a comprar deuda peruana. Entonces nosotros íbamos a Nueva York y los bancos nos decían, no, pero necesitamos que paguen intereses, esto es como sangre a la vena, porque muchas de esas deudas ya estaban provisionadas, y en paralelo empezamos a recomprar deuda. Y al final, luego de un año, un poco más de un año, compramos un tercio de toda la deuda. De tal manera que al final el Banco de la Nación estaba sentado como acreedor de la República del Perú. Y esa operación fue muy ingeniosa. Después hubieron muchísimas investigaciones en el Congreso, desde luego, y los bancos nos felicitaron, porque los bancos tienen una especie de Chinese Wall, de muralla china. Nosotros negociamos con un área del banco, pero había otra área que era el área de trading, que estaba muy activa en el mercado secundario. A través de esa área es que habíamos recomprado
un tercio de nuestra deuda. Y después, digamos, también se arreglaron otras deudas con proveedores y en paralelo se arregló la deuda con el Club de París, ¿no? Pero ahí tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, un día me llaman de Swissbank y me dicen, señor Pinto, tenemos una deuda de 16 millones de dólares que nos están ofreciendo a un muy buen precio. Y entonces yo tenía que hablar con el negociador, no sabía qué cosa hacer, y me dice, señor Pinto, y no estaba y no lo encontraba Camet, y me dice, en la próxima media hora se nos cae esta oferta. Entonces yo, que era un funcionario relativamente joven en el Banco Central, yo autoricé, dije, compre la deuda, pues. Ya, si usted me está diciendo que es una buena deuda y compramos 16 millones de dólares de working capital, de capital de trabajo, y por supuesto, yo fui un poco el operador, yo tenía todos los días interacción con los operadores de la deuda en Swissbank y siempre llevábamos un registro para comprar dentro del precio del mercado y no, digamos, comprar muy alto. Es un poco técnico todo eso, Sí, pero sí, sí, lo entiende la gente, ¿eh? Lo entienden nuestros seguidores, no hay problema. qué bueno. De ese tipo de anécdotas hay Lo- muchas, ¿no? Claro, claro. Lo que yo quería un poquito preguntarte, estamos hablando de casi un tercio de nuestro Producto Bruto es deuda pública. No sé cuándo lo pagaremos, creo que se va convirtiendo en algo así como deuda impagable. Hay un grueso importante de intereses que esas deudas devengan, así que tenemos para muchísimos años, ¿no? Como dicen en Estados Unidos o en Europa, las deudas son realmente impagables por los momentos que eso significa. Pero la idea sería de que Pero si me permites, yo no sé si coincido 100%, no Alejandro. tienes por qué, ¿eh? No tienes por qué, Jaime. Lo Estados siento. Unidos tiene 130% de su Producto Bruto, que es 100 veces más grande que Perú. Tiene una deuda Claro, enorme. totalmente. Tú has señalado a Japón. Japón tiene 200%. Tener deuda 250. no es malo, 150. Tener deuda no es malo. El problema es cuando la Totalmente. deuda se te desboca. No, no, Cuando, yo estoy de acuerdo. cuando O sea, ahí endeudas. faltaría más. Oye, pero yo soy totalmente defensor de que un país si no se endeuda, ¿cómo financia sus grandes proyectos de inversión? Por eso Claro, decía yo, hay dos tipos de deudas. No sé si está de acuerdo conmigo. La deuda improductiva, deuda pública improductiva, que es básicamente para gastos corrientes, que es históricamente lo que se manejó en el país, y la deuda productiva. La deuda exactamente. productiva, ¿no? Que va dirigida a que el país avance, se desarrolle, sea diferente, sea un país pues moderno, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, pareciera ser que el grueso de la deuda pública que se ha asumido en los últimos 10, 15, 20, 30 años es básicamente deuda improductiva, más para gasto corriente que gasto de capital, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, acuérdate que el mundo y el Perú también ha cambiado. Hoy día los grandes proyectos de desarrollo se hacen a través de asociaciones público-privadas. O sea, hay un consorcio que se licita, debería ser una licitación muy transparente y el que ofrece mejor precio por El aeropuerto Jorge Chávez tiene 25 años de ser concesionado. Bueno, tiene muchos problemas el aeropuerto, se han demorado años en construir la segunda pista. Digamos, pero hoy día hay muchos proyectos, todo el sistema de transmisión eléctrica en el Perú básicamente ha sido concesionado. Entonces, hoy día no es, eh, eh, digamos, no es tan importante que el Estado desarrolle grandes proyectos. No se puede generalizar. Creo que el Estado va a asumir este proyecto que lo tenía el gobierno regional para la ampliación de la frontera agrícola en Arequipa. Me parece muy bien que el Estado lo asuma, lo maneje bien. Chavimochico, o sea, hay proyectos grandes que deben ser administrados por el Estado. Pero de un tiempo en esta parte haya habido muchas obras grandes que han sido desarrolladas por el sector privado bajo el esquema de concesiones, en esquemas de asociación pública y privada. Esos contratos se ha desnaturalizado mucho en los últimos años porque ha habido mucha corrupción, pero esos contratos, si están bien administrados, bien diseñados los contratos, yo creo que lo que nos ha perjudicado mucho es que por presiones políticas se han hecho contratos muy malos. Tú recordarás este contrato de Chinchero, por ejemplo. Fue un El aeropuerto de contrato Chinchero. el aeropuerto de Chinchero. Fue un contrato que se cerró sin haber definido aspectos esenciales del contrato. Correcto. Cuál es la tasa de interés
a la Ujú. cual el Estado va a reembolsar al concesionario. Entonces, de repente salió que la tasa de interés era 16% por el perfil del concesionario y salía una deuda descomunalmente grande. Ajá. Entonces, los contratos hay que negociarlos bien. Hay que tomarse el tiempo para poner las cláusulas que protejan al Estado y le permitan al inversionista sus rentabilidades razonables, desde luego, pero no a la loca hacer los contratos y después, digamos, ya con las adendas o con estas otras cosas, desnaturalizar la esencia de un sistema que debería ser bien manejado y de una manera eficiente y transparente, ¿no? Jaime, bueno, estamos un poco mal de tiempo. En pocas ideas, ¿cómo valoras actualmente la economía del país? ¿Hacia dónde va? Tu opinión así, a grosso modo, ¿cómo estamos? O sea, si caminamos como está hasta ahora, ¿a qué puerto llegamos? ¿Qué te parece? Una Hoy opinión día de un nuestra experto. economía no tiene rumbo, cero rumbo, Ujú. cero rumbo. El rumbo de nuestra economía es durar, de nuestro gobierno, es durar a julio del 26. Cualquier cosa que le permita navegar en esa dirección, por ahí vamos a ir. Destrozar el sistema de supervisión de la SUNEDU, por ejemplo, le permitió un poco más de oxígeno, vamos por ahí. Entonces, cualquier cosa, yo no, la verdad es que no le veo rumbo. Sí me preocupa porque un crecimiento, como tú bien señalabas, de 2,5, es absolutamente insuficiente. La población joven va a ingresar a la edad de trabajo en una economía prácticamente sin crecimiento. Deberíamos estar creciendo 5, 6% y volver a direccionar nuestra economía. Yo no le veo ninguna, lamentablemente, no lo digo con orgullo, lo digo con tristeza. Sí, Hoy sí. día, ¿qué cosa aspiran la gente joven? No hay un rumbo claro. Va a volver a pasar esas inmigraciones que la gente joven se busca, mejores destinos en otros países, cuando el Perú tiene enormes, enormes oportunidades. Tenemos una naturaleza privilegiada, tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos el ingenio peruano. A raíz de esta entrevista que me habían hecho, eh, digamos, alguna gente joven me dice, pero ¿qué cosa el Perú exporta minería? Y no, no, no. Yo conozco el caso de una compañía peruana que fabrica vidrios para los autos de Tesla. Y de ese tipo de cosas, lo que pasa es que eso no hacen los titulares, Sí, pero pues. hay Sí, sí. mucho ingenio y en resumen, no sé qué va a pasar. Jaime, una pregunta cuasi política, cuasi técnica. Hace poco, apenas unos días atrás, ha salido una encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Sí, Esta encuesta revela de que el 61% de encuestados dicen que los ricos deben pagar más impuestos. Un primer tema. Un segundo tema, en ese mismo estudio que se publica, se dice que básicamente el presupuesto público es financiado vía impuestos indirectos. totalmente, yo lo dije. La renta, impuesto a la renta, no representa ni el 15% de todo lo que es, digamos, recaudación tributaria. Entonces, quizá hay una relación, ¿no? De que efectivamente los que finalmente financiamos el presupuesto público son básicamente personas naturales que consumimos bienes y servicios el día a día, ¿no? Y Sí. entonces como que se nota de que las empresas grandes, corporaciones, que por cierto están ganando bastante bien, sobre todo los bancos y las mineras, ¿no crees que podría haber una reforma tributaria para que ayudase a financiar mejor el presupuesto público y que quizá esa presión tributaria tan baja que tenemos pudiera aumentarse en algo? ¿Tú qué opinas sobre esto, Jaime? Mira, no me siento capacitado, o sea, yo soy abogado, tengo bastante experiencia en temas financieros, es muy complejo eso. Está relacionado, yo creo, con la informalidad. En años anteriores, cuando han habido los precios de los minerales bastante elevados, se ha acordado con las empresas mineras unas contribuciones adicionales, pero eso deberíamos, digamos, tratar de ampliar. Y claro, todos los ministros de Economía dicen lo mismo, ampliar la base tributaria, pero no es Ya. tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, lamentablemente, yo lo comenté hace unos minutos, efectivamente, o sea, a la persona, a nosotros, bueno, en invierno no sé si tomemos una cervecita los fines de semana, ahí, que es un impuesto indirecto, eso lo paga
Todos los peruanos pagan la misma y no todos tienen la misma capacidad contributiva. Entonces, es un impuesto muy equitativo, es un sistema Claro, tributario muy porque los equitativo. ingresos son también diferentes. Hay gente Por que tiene supuesto, ingresos muy altos y la inmensa por mayoría tiene ingresos muy, muy exiguos, no muy pequeños. Entonces, absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero se han hecho esfuerzos. Ahora, regresando a lo que ya habíamos conversado, el Estado está tan ansioso de aumentar la recaudación que lo va a hacer a través de un impuesto que va a perjudicar a mucha gente que hoy día se entretiene viendo sus plataformas, y va a sacar la garra para recaudar de cualquier manera a través de los bancos, ¿no? Cuando los bancos han expresado a través de Martín Naranjo que todavía no están listos. O sea, desde el punto de vista técnico se puede, pero el gobierno está desesperado por empezar a recaudar eso y le va a dar dinero a Petroperú, discúlpame, ya no vuelvo a hablar de Petroperú, a no Petroperú. pasa nada. Jaime, otro día hablamos de esto. Pero, Jaime, tú que eres un hombre que has viajado por el mundo, viviste muchos años en Estados Unidos, estuviste en el BID trabajando en unas instituciones financieras multilaterales. Y un poquito, ¿qué opinas de la geoeconomía nueva, de la geopolítica, este mundo que va hacia una especie de multipolaridad o bipolaridad? ¿Qué comentas de esto, Jaime? ¿Qué te parece? Bueno, eso daría lugar a otra conversación Tú sí, puedes. Tú sí muy tienes información. complicado. Digamos, Estados Unidos, yo creo que se resiste, ya no existe la bipolaridad que existía, digamos, entre Rusia, la Guerra Fría ya ha terminado, ahora hay un nuevo actor que surge muy fuerte, que es la China, y yo creo que ese juego se está dando de alguna manera acá en el Perú porque, bueno, va a haber una inversión muy grande China en el Perú. Este, Así que estamos, digamos, ante el nacimiento de un nuevo orden, como bien dices tú, donde ya yo creo que Estados Unidos no va a tener la hegemonía que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero esto, bueno, ya serán más un poco los filósofos y los historiadores económicos. Pero yo creo que estamos en plena transición. O Sí, sea, eh, China surge como una gran potencia. Estados Unidos hace esfuerzos por mantener esa hegemonía, pero el mundo está en un proceso de cambio, me parece, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues decía Ray Dalio que hay una, digamos, emergencia de las nuevas economías en ese famoso libro El Nuevo Orden Mundial. Así que valdría la pena que la gente lo leyese, ese libro que es... Ray Dalio es un gurú de la finanza, ¿sabe? De los Estados Sí, Unidos. yo lo sigo, tiene muy buenos, además tiene el espíritu ese académico, tiene muchas cosas en YouTube, tiene libros, tiene escritos, explica un poco los ciclos económicos en el mundo, tiene cosas muy interesantes. Yo también lo sigo a Rey Dalio, ¿no? Gracias por mencionarlo. Bueno, qué bueno. Oye, y ya para ir terminando, un poquito tu mirada a América Latina. ¿Qué nos cuentas un poquito cómo se está comportando los gobiernos de distintos países, de distintos colores políticos, esta discrepancia entre un país y otro? ¿Qué te parece? ¿Cómo irán las cosas en los próximos 12 meses, un año, 2 años? El Mira, panorama no está tan bien que digamos, ¿no? el- o sea, hay algunos gobiernos de izquierda, hay unos gobiernos de derecha, está Milei haciendo esfuerzos. Yo en la pandemia tuve yo entrevisté a Milei, yo lo entrevisté y ha cambiado un poco porque cuando yo lo entrevisté decía hay que incendiar el Banco Central argentino. Entonces le digo, pero no me estás hablando en serio. Sí, me dice, te estoy hablando en serio. Pero, digamos, América Latina, con gobiernos que promuevan la inversión y el crecimiento y la integración al mundo, tenemos mucho que dar, ¿no? O sea, y no decir Estados Unidos no le hace caso a América Latina. Los latinoamericanos mismos, o sea, el Perú tiene muchas cosas que ofrecer. A mí, cuando yo vivía en Estados Unidos, me sorprendía que a veces iban autoridades y se reunían pues con los secretarios de Estado, así se llaman los ministros, y señor, no, yo vengo a ofrecerle estabilidad, yo vengo a ofrecerle una integración a América Latina, Perú está muy cerca
destinos de Estados Unidos, exportamos hoy día muchos productos agroindustriales, el puerto de Chancay va a abrir una ventana enorme de oportunidades para comerciar con el Asia, Brasil está súper interesado en eventualmente construir quizás el ferrocarril, o sea, necesitamos una bonita visión del país, enrumbarlo y no estar un poco así a la deriva como estamos ahora y vamos a salir para adelante, ¿no? Ujú. Visión de país y con sentido de país, ¿no? Y sentimiento patriótico, que es lo que también nos hace falta, ¿no? Absolutamente. Tú lo tienes, yo lo tengo, bueno, hay que, sí, Hay claro, que pues, sumar más, hay que sumar más. exacto. Jaime, ¿dónde podemos comprar tu libro? ¿Dónde están expuestas? ¿Qué editorial publica? ¿Cómo se accede a Bueno, ese digamos, libro? lo pueden publicar, lo encuentran en las en principales librerías, en Crisol, en El Virrey, en Sur, en este, Por Amazon también se puede comprar. perdón. Por Amazon también se puede comprar. No, tan tecnológico no soy, no lo he puesto por Amazon. Pero después te puedo dar el nombre digamos, de la contadora mía, eventualmente, para también poder que la llamen a ella y tenemos un sistema para hacer delivery. Tú sabes que me han hecho, me han pedido del extranjero, de Ah, qué Piura, de bueno, qué Arequipa. bueno. O sea, ha tenido una interesante acogida porque hay mucha gente joven que quiere conocer la historia no ha vivido esa experiencia que tú y yo hemos vivido en los años 90, Totalmente, totalmente, ¿no? totalmente. Yo tuve el privilegio, la suerte de estar negociando igualmente ese préstamo de 300 millones de dólares en el BID cuando tú estuviste como uno de los miembros del directorio. Y recuerdo haber viajado contigo a Ayacucho a inaugurar una obra porque era pues una obra financiada con parte del dinero del BID. Así que Exactamente, exactamente. Sí me acuerdo que lo aprobamos en el directorio. Yo me sentí muy orgulloso porque fue mi primer préstamo aprobado para el Perú cuando yo estaba como representante del Ministerio de Economía, efectivamente. qué bueno, qué bueno. Pues nada, hoy muchísimas gracias y enhorabuena por el libro. Espero tener acceso a un ejemplar para leerlo y luego te daré mis comentarios. Y en una próxima hablaremos sobre esto de Petro Perú. Parece que te interesa mucho el tema, así que encantado. Lo sigo muy de cerca, me interesa mucho, me duele un poco, pero yo sé que tú has estado como presidente, hiciste una magnífica gestión, pero no podemos seguir destinando escasos recursos públicos para una empresa que hoy día está quebrada y que es muy poco transparente, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esos temas en una próxima, segurísimo, porque me interesa mucho opiniones como el tuyo, porque tú conoces el mundo de las finanzas, el mundo de la economía, bastante. Así que 1 millón de gracias, Jaime, por estar con nosotros esta tarde, tarde-noche, en Economía y Desarrollo. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Muchísimas Alejandro. gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.